buenas noches. Los saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible, con un capítulo más de Quédate conmigo, por Alexa PQ. Recordarán que en el capítulo pasado, Terry y Candy tuvieron una discusión en la fiesta de compromiso de Albert y Jane, que desembocó o terminó de una manera muy inesperada, tanto para nosotros quienes lo estábamos escuchando, como para ellos que lo estaban viviendo, ya que en un momento de desesperación en contra del destino, Candy hizo una propuesta que luego Terry, a manera de pregunta, le dijo: ¿te quieres casar conmigo? A lo que Candy respondió que sí. ¿Qué tal? Y ahí se quedó nuestro emocionante capítulo anterior. Pero este capítulo de hoy está muy emocionante también. Así que, sin más, empezamos. Quédate conmigo por Alexa PQ, capítulo 5. Así me quisiste. Por Dios, ¿qué había hecho? Las mariposas que Candy comenzaba a sentir otra vez en el estómago desde hacía poco tiempo atrás, ahora de pronto se habían convertido en un avispero enfurecido que no la dejaba dormir en paz desde hacía un par de noches. Dios, no sabía por qué había abierto la boca para aceptar una propuesta que en realidad nunca sucedió, sino solo fue imaginada por ella misma, creyendo que el destino podía, quizás por esta única vez, comportarse de una forma diferente a como acostumbraba. Candy cerró los ojos sumamente avergonzada por haberse atrevido a tanto, sobre todo cuando recordaba que después de aquel desafío disfrazado con una simple palabra «acepto», la reacción de Terry Granchester había sido observarla largamente, con una expresión indescifrable, y luego girar sobre sus talones alejándose de ella sin decir palabra alguna, dejándola sumergida en el más terrible de las vergüenzas e incertidumbres, sobre todo cuando vio la fiereza de la última mirada que le dirigió. Por supuesto, Candy no esperaba que él perdiera tan siquiera un minuto en tomar en serio aquella bravuconería. Terry había estado un poco obnubilado por el alcohol esa noche e hizo acusaciones tan fuera de lugar, pero ella tampoco se había quedado atrás, sintiéndose también muy ofuscada por la embriaguez que le provocaron las intensas sensaciones que experimentó su cuerpo entre sus brazos, y también por la reclamación de Evelyn. Todo detonó en ella una imprudente rebeldía, sintiéndose agotada de ser siempre la que perdía. Estaba tan indignada con el destino que se atrevió a ser egoísta como nunca en su vida, fantaseando temerariamente. Y entonces había pronunciado aquella barbaridad. ¡Santo cielo! ¡Qué vergüenza! Claro, no era la posibilidad de que él la tomara en serio lo que la mortificaba tanto, sino el hecho de que al pronunciar aquellas palabras, ella había expuesto de una forma casi transparente su sentir por Terry, atreviéndose a reclamarlo de esa forma tan ridícula
como si de alguna forma él todavía pudiera pertenecerle, cuando evidentemente nada estaba más lejos de la realidad. ¿Cómo podría ella siquiera creer que aquel hombre que no había vuelto por voluntad propia hacía tantos años atrás, hoy pudiera ser obligado a quedarse por un juego de palabras descabellado? Candy se moría de vergüenza por haber dejado traslucir el hecho de que, a pesar del tiempo y de sus propias decisiones, ella todavía lo esperaba y lo anhelaba. Por Dios, que todavía lo amaba. ¿Por cuál otra razón habría hecho el ridículo de aquella manera? La opresiva ansiedad que ella sentía en el pecho era por eso. Por fin se atrevió a admitir que lo amaba, a pesar de haberse sentido herida de muerte por su renuncia, y aunque un océano de tiempo los separaba de aquellos días en que vivieron tan brevemente la intensidad de su amor, ardiente e impetuoso, Candy aún lo amaba, a pesar de que antes había puesto tanto empeño en olvidarlo y continuar con su vida, o al menos lo había intentado de todas las maneras posibles, porque ya que desde hacía mucho tiempo atrás se había convencido de que él nunca regresaría a ella. Y cuando lo supo, contrario a lo que le pasó con Anthony, con Terry sí quiso e intentó tenazmente enterrar su recuerdo. Profundamente avergonzada, se preguntó por qué ahora se había sentido impulsada a reclamarlo nuevamente, como si ella fuera una mala alumna que se negara a aprender la lección que el destino le repetía una y otra vez. Pero la respuesta era sencilla. Ahora lo comprendía y aceptaba. Candy sabía que realmente jamás había podido olvidarlo. Tras su devastador adiós, ella había sufrido muchas cosas más: la muerte de Steer, el oprobio profesional, el chantaje nauseabundo de Neil, el abandono de Albert cuando lo creyó todavía amnésico, y de cada una de aquellas circunstancias había salido adelante, y en algunos casos más fuerte aún, de todas ellas, excepto de haberlo perdido a él. Candy alguna vez había intentado alegrarse por Terry y Susana, sobre todo cuando supo que él había regresado al teatro a cumplir su palabra, pero después se dio cuenta de que esa supuesta alegría era una emoción artificial que muy difícilmente le brotaba con sinceridad desde el corazón. No puede compararse quién amaba más a Terry. Yo también quería llorar en voz alta estas palabras. ¿Tú crees que yo misma no hubiera querido quedarme toda la vida con él? Así que durante mucho tiempo tras la ruptura, Candy sintió que caminaba por la vida con el alma desnuda y tiritando de frío que se le había metido en los huesos desde aquella noche nevada en Nueva York, mientras trataba de ocultar las profundas heridas por las que se le escapaba el sueño y a veces hasta la sonrisa. Sin embargo, como siempre, ella era buena ocultando su melancolía, y de cara a cualquiera que no la conociera lo suficiente,
Todos podrían haber jurado que después de cierto tiempo, ella había podido superar aquella ruptura adolescente, y hasta habían juzgado intrascendentes sus sentimientos a una edad tan temprana. Cuando casi ningún amor parece ser serio y que solo se trata de travesuras de juventud, todos creyeron que había logrado olvidar, y lo creyeron aún más cuando unos años después Candy se comprometió en matrimonio con el doctor Michael Girard, un médico militar francés, guapo, respetable y simpático, que ella había conocido varios años atrás en una de las fiestas de Eliza Ligan. Todos creyeron que había olvidado a Terry, incluso ella misma, excepto Albert y sus dos madres, desde luego. Eso debió decirle algo. Durante la Gran Guerra, Michael Girard había regresado a Chicago por un lapso de 4 meses para visitar a su madre, a quien su esposo e hijos habían exiliado en América, mientras Francia estaba bajo el fuego de las cruentas batallas. Durante su estadía en los Estados Unidos, el Dr. Girard también tenía la encomienda de actualizar algunas de sus técnicas quirúrgicas en el Hospital St. John, en donde felizmente había coincidido con aquella hermosa chica rubia que lo había impactado tan favorablemente en su primera visita al Nuevo Mundo. Al principio, Candy recibió con mucho entusiasmo la compañía y la amistad de Michael, pero al cabo de pocas semanas pudo darse cuenta de que aquella inesperada amistad del doctor se transformó en un constante galanteo que inevitablemente condujo al día en que él le confesó su amor y le pidió que se casara con él. Tras la sorpresa de su propuesta, Candy suspiró. Para entonces, ella ya estaba convencida de que Terry jamás regresaría y de que finalmente había enterrado su recuerdo muy profundo en su interior. Y ella se sentía bien con Michael. Sonreír era más fácil y había germinado en su pecho un gran cariño por un hombre tan generoso. Candy pensó entonces que tal vez esa calma era lo que realmente significaba el amor adulto y no aquel estremecer de su alma que sintió alguna vez y que había despertado sus sentidos haciendo el mundo resplandecer mientras la llevaba hasta el límite de sí misma. Tal vez el verdadero amor era esta flama tímida y cálida, y no aquella hoguera de crepitar ardiente que ella sintió en el pecho alguna vez por otra persona. ¿No era este el momento para seguir adelante y tratar de cumplir aquella promesa imposible, permitiéndose ser feliz? En aquel entonces, Candy estaba meditando cuidadosamente sus sentimientos y su respuesta a la propuesta del doctor, cuando repentinamente llegó para Michael un llamado a reincorporarse en las filas del frente francés en las afueras de Reims. Entonces todo se precipitó tan rápido y él estaba tan enamorado que Candy creyó que si le daba una respuesta negativa, era casi como enviarlo al frente con una sentencia de muerte. Y ella no podía permitir que le pasara lo mismo que Steer. Así que le dijo un sí, aceptando su anillo, su beso y su palabra de regresar, mientras lo acompañaba para despedirlo al puerto de Boston. Sin embargo, la distancia y el tiempo actuaron como un fuerte viento, de esos que apagan las flamas débiles, pero avivan las hogueras.
Durante su ausencia, Candy supo que no podía casarse con Michael, mientras su corazón todavía anhelaba un amor perdido, que misteriosamente durante aquellos últimos meses de guerra le sobresaltaba el corazón con una intensidad dolorosa que nunca antes había sentido. Cuando Michael volvió a Chicago sano y salvo, después de finalizar la guerra, Candy se armó de valor y habló con él para romper el compromiso. No se lo dijo, pero aunque ella supiera que no había ninguna esperanza con aquel amor perdido, no podía mudar tan fácilmente su corazón y pretender que estaba olvidado. De continuar con la idea del matrimonio, sabía que haría muy infeliz a un gran hombre como Michael, que se merecía a una mujer que lo amara plena y arrebatadamente. Todavía ahora Candy no podía olvidar la incredulidad y la mirada rota de Michael el día en que le comunicó su decisión. Él le reclamó que lo hubiera subestimado de esa forma y no hubiera sido sincera desde el principio. Candy aceptó su ira y sus protestas en silencio, sabiendo que él tenía razón en todas y cada una de sus enfurecidas palabras. Pero de verdad, ella solo había pensado en su seguridad y solo había querido que él estuviera bien, aunque ya para aquel entonces Candy empezaba a darse cuenta de que se había equivocado tanto al juzgar las necesidades de los demás, que más de una vez se había preguntado si no sería cierto aquello de que el camino del infierno estaba empedrado de buenas intenciones. Arrepentida al juzgarse tan soberbia, lloró en los brazos de Albert y de sus madres, prometiéndose que aprendería de esos errores y nuevamente encontraría su camino. No debes tener miedo de conducirte hacia adelante, Candy. Nadie sabe lo que le espera detrás de la esquina, le había dicho la señorita Pony aquella vez. Y mientras acariciaba aquel crucifijo que pendía de su cuello, Candy pensó que la señorita Pony siempre tenía razón. ¿Quién sabe qué tipo de encuentros maravillosos estaban esperando por ella detrás de la esquina? Después de romper su compromiso, Candy entonces se concentró en su trabajo, en que sus amigos que la reconfortaron cálidamente y en tratar de encajar lo mejor posible en lo que se esperaba de ella como un miembro de los Ardley. Fue por agradecimiento y cariño hacia Albert que por fin aceptó, no sin algo de renuencia, la guía de la tía Elroy, quien desde que Candy llegó a vivir a la mansión Ardley y ante lo inevitable de su integración a la familia, se había empeñado en pulir sus modales para orgullo del clan. La tía Elroy desde siempre había tomado muy en serio la encomienda de hacer prosperar cada una de las empresas de los Ardley y se había ocupado diligentemente de los negocios con tanta dedicación y eficiencia que jamás tuvo tiempo para ella misma y se había olvidado de formar una familia propia. Jamás se había casado y finalmente había optado por considerar como su más cercana familia a William Albert y aquel racimo de chiquillos traviesos que eran sus sobrinos segundos, de entre los cuales su favorito, aunque ella se negara a admitirlo, siempre fue Anthony Brown. Cuando William Albert finalmente asumió su posición como cabeza del clan Ardley, Elroy sintió que de pronto se quedaba sin nada que hacer y sin un propósito de vida, y esa sensación la descolocó completamente. Acostumbrada como estaba siempre a tener su mente y su tiempo ocupados en algo,
Candy fue entonces como una tabla de salvación para su inactividad y se volcó en su educación, tomándola bajo su protección, dispuesta a tratarla casi como si realmente fuera un miembro más de la familia. Y al igual que a los verdaderos miembros, Elroy le exigía tanto como a sus legítimos sobrinos porque tenía la intención de convertir a Candy en una preciosa joya de magníficos modales y altos estándares para lucirla como la rutilante estrella del clan. Cierto, estaba el pequeño problema de que la protegida de William se negó a abandonar su carrera como enfermera. Pero Elroy usó su magnífica habilidad empresarial y convirtió la profesión de Candy en una característica algo excéntrica, pero profundamente caritativa de la muchacha. La hizo deseable, pensando secretamente en conseguir para ella un matrimonio adecuado que apuntalara más el emporio de su familia. Elroy Ardley tenía una nueva misión en el horizonte. Por lo mismo, Elroy jamás estuvo de acuerdo con que Candy se hubiera comprometido con lo que ella consideraba un simple doctor. Neil Ligan seguía siendo la opción ideal para ella, pero cuando vio el apoyo irrestricto que William Albert le daba a su protegida, la tía abuela no tuvo más remedio que acatar sus decisiones. Desalentada, Elroy solo miraba cómo estos jovencitos estaban embobados con enamoramientos y esas naderías, cuando lo que realmente importaba en la vida eran los nexos bien establecidos y las exitosas alianzas empresariales. Eso era lo que perduraba para siempre y no algo tan inestable y utópico como el amor. Cuando el compromiso entre Candy y el Dr. Girard se deshizo, una complacida Elroy empezó a hacer desfilar discretamente ante Candy a los jóvenes casaderos de las mejores familias, no solo de Chicago, sino de América entera. Fue entre ellos en donde encontró al ahora prometido de Lisa Ligan. Pero Candy White solo aceptaba amablemente los galanteos de aquellos pretendientes sin jamás mostrar interés por ninguno de ellos. Su obstinado corazón continuaba estancado tercamente en la añoranza de cosas imposibles, haciendo que ella terminara enojada consigo misma por seguir atada al recuerdo de aquel hombre que no la había elegido en el pasado. Pero ni así había sido capaz de sofocar la llama que ardía en su interior por él. Fue hasta que se dio cuenta de que no podía sobrevivir a Terry que dejó de intentarlo. Y ya cansada de tanto querer olvidarle, mejor aprendió a vivir con su ausencia, tal y como había aprendido a hacerlo con la memoria de Anthony. Riéndose al recuerdo, Candy aprendió a convivir con una sensación de vacío que nada ni nadie podían llenar, ni su cariño por Albert y los Ardley, ni su trabajo, ni sus regresos al hogar de Pony. Era como ir por una arenosa llanura desierta buscando un pozo de agua que ya se había secado. Cierto, había periodos buenos de felicidad y sonrisas, pero inevitablemente, días o meses después, siempre volvía la misma sombra perenne que desde el centro del pecho la hacía sentir como si le faltara algo.
hasta que regresó a Inglaterra. Llena de melancolía, Candy recordó que había llegado a sentir un verdadero cariño y ternura por Michael, creyendo que eso era más que suficiente para un buen matrimonio. Pero ahora se daba cuenta de que únicamente con eso no le bastaba. Un solo baile con Terry le había sacudido el alma y trastornado el cuerpo más que sus 4 meses de cortejo y compromiso con la sola presencia de Terry. La encendía de tal forma que se sorprendía sintiéndose vibrante, mientras el corazón le latía incontrolado tratando de seguir el ritmo con el que se desperezaba cada fibra de su ser, que hasta antes de este viaje había permanecido dormida. Candy seguía enamorada de Terry Granchester como si aquellas decisiones que los separaron nunca hubieran sido tomadas. O más bien, a pesar de que aquellas decisiones habían sido tomadas. Mirando el atardecer a través del techo y ventanal acristalados del solarium, Candy suspiró. Amaba a Terry y pensó que al haber dicho aquel absurdo «acepto», seguramente él lo sabría sin duda alguna y entonces tal vez hasta sonreiría irónico y condescendiente, un poco compasivo de que ella todavía conservara aquel sentimiento loco que evidentemente él ya no sentía. Dios, no podría soportar que él solo la viera con compasión y hasta lástima al darse cuenta de que ella se había quedado estancada en el pasado, removiendo sentimientos ya caducos. Porque no había controlado su bocota, pensaba la chica ansiosa y llena de arrepentimiento, mortificada con una vergüenza persistente. Candy. De pronto la voz de Jane la sacó de sus pensamientos. Se oía bastante agitada y por un segundo Candy temió que algo le hubiese pasado a Albert, quien había viajado a Escocia después de la noche del compromiso. Se puso rápidamente de pie y se volvió hacia Jane, que se acercaba a ella frente al ventanal, donde el sol ya casi estaba rozando el horizonte. «¿Candy?», repitió Jane con una expresión contrariada. Sus ojos estaban llenos de sorpresa. «¿Por qué no nos dijiste que te comprometiste con el Granchester la noche de nuestro compromiso?» La joven rubia parpadeó un par de veces mirando a Jane atónita y desconcertada, preguntándose si se estaba imaginando las palabras que creyó oírle. Sin embargo, después de meditarlo por unos segundos, cayó en la cuenta. ¿Cómo podría Jane adivinar siquiera algo tan absurdo? Candy estaba tan sorprendida como ella. ¿Cómo lo sabes? Si era posible, Jane se impresionó aún más. Candy no lo había negado. Granchester acaba de decírselo a Ethan en el club hípico. Por primera vez en la vida nos anuncia una de sus visitas. Vendrá a verte mañana. Candy se tomó del respaldo de la silla, palideciendo. Sintió que las rodillas le flaqueaban. Terry. Él le había tomado la palabra. No podía creerlo.
Y entonces fue como si una tercera voz pusiera en palabras sus propios pensamientos. ¿Qué estás diciendo? Era la voz trémula de Aveline que interrumpió el desconcertante diálogo entre ambas mujeres, también con su rostro más pálido que de costumbre. La jovencita estaba por entrar a la habitación y evidentemente había oído toda la conversación. Jane y Candy se volvieron hacia ella. Aveline se había quedado inmóvil por la sorpresa bajo el dintel de la puerta, con los ojos brillantes, húmedos e incrédulos. «Aveline», murmuró Jane con tristeza, viendo su gesto desvalido. Y la jovencita entrecerró fieramente los ojos, negando con la cabeza. No puede ser. Terrence y yo nos besamos», protestó ella. Ethan Stockwell, desde luego, no esperó a que llegara el día siguiente para ir a la búsqueda del duque de Granchester. Sabía que desde la fiesta de compromiso el duque pernoctaba en su casa de Grosvenor Square, en el centro de Londres. Así que dio indicaciones precisas a su chofer para que lo llevara hasta allí, sin importar que la hora fuera totalmente inadecuada para las visitas. Pero es que en este caso no se trataba en absoluto de una cortesía social. Si Ethan había entendido bien, Terrence había sobrepasado cualquier límite de la amistad entre ambos, olvidándose totalmente del decoro y traicionando la confianza que siempre había depositado en él. Cuando el mayordomo anunció la presencia del conde de Stonehurst, Terry se sorprendió mucho de recibirlo en su casa, cuando solo hacía poco más de 4 horas que habían charlado juntos, almorzado en el club hípico, mientras bajaba con grandes zancadas la magnífica escalera curva del Granchester House. Terry se preguntó si la visita de Ethan tendría algo que ver con Candy. Jamás se imaginó que lo encontraría parado en medio de su sala de recepción, caminando inquieto de un lado a otro mientras su rostro mostraba un severo gesto de indignación. En cuanto Terry acudió a su encuentro, Ethan dejó de caminar y lo encaró con una mirada cortante. «Stonehurst», lo saludó el duque, poniéndose un poco a la defensiva al ver su actitud. «Granchester». Efectivamente, la voz de Ethan era de evidente reclamo y se lo hizo saber inmediatamente. «¿Estás seguro de que te comprometiste con la señorita Airlie?» Terry seguía siendo un magnífico actor y si no estaba seguro de aquello, no lo dejó traslucir en lo más mínimo. Solo pensó que había acertado y que, efectivamente, el asunto tenía que ver con Candy. «Por supuesto que sí», le respondió con firmeza, aunque por un momento sintió que su aparente seguridad iba a sufrir un golpe devastador. «¿Por qué? ¿Ella te dijo otra cosa?» El tono de Ethan seguía cortante y seco. «Candice no me dijo nada», reveló. «Pero quien sí me lo dijo fue Aveline, que tú y ella salieron esa noche al jardín y que la besaste». Terry tomó aire desalentado ruidosamente. «Cierto, Aveline». Aunque él no se había olvidado del complicado momento compartido con la hermana menor de Ethan, por lo pronto aquel asunto se había quedado en un segundo lugar entre sus preocupaciones inmediatas, muy por detrás de su encuentro con Candy y la conversación final que tuvo con ella. Pues bien, al parecer el asunto iba a resolverse ahora.
¿Evelyn te dijo que yo la besé?, preguntó Terry soltando el aire y tensando el cuerpo. A pesar de estar tan furioso, Ethan vaciló un momento al tratar de recordar qué era lo que le había dicho Evelyn exactamente. «Te aprovechaste de ella, Granchester», le reclamó. Los hechos no cambiaban por una cuestión de semántica. Terry realmente apreciaba mucho a Ethan, así que, conteniendo cualquier reacción de confrontación, trató de sonar conciliador. «Me conoces. Sabes que yo jamás traicionaría tu confianza de esa manera, Stonehurst». «¿Me estás diciendo que ella miente?». «¿Qué quieres que te diga? Tampoco traicionaré la confianza de ella», declaró Terry con voz firme. «Pero estoy seguro de que si le preguntas exactamente lo que sucedió, te darás cuenta de que no le falté al respeto en absoluto a Evelyn». Terry no dudaba de la honestidad de la chica y estaba seguro de que contaría toda la verdad sobre aquella noche. Quizá podía ser un poco malcriada y estar dolida por lo que pasó en el jardín, pero él estaba seguro que tenía nobles sentimientos y que estos se impondrían sobre cualquier despecho que pudiera sentir. Aunque se prometió que hablaría nuevamente con ella para dejar todo en claro. Ethan escuchó a Terry, pero estaba tan ofuscado que no sabía qué creer. Sin embargo, reconocía que desde que lo conoció y hasta ahora, el comportamiento de Terrence Granchester siempre había sido intachable. Y era precisamente Ethan quien había sido testigo de las muchas veces que se le habían presentado la oportunidad de torcer sus ideales o de aprovecharse de los favores que descaradamente le ofrecían tantas damas que prácticamente se le lanzaban a los pies. Pero el duque siempre había sabido comportarse a la altura de su rango y de su honor, lo que ya era mucho decir comparado con el comportamiento descarado y licencioso de otros miembros de la aristocracia. «Ella está enamorada de ti, Granchester. ¿Lo sabías?». Terry se encogió de hombros. «Te doy mi palabra de que no lo sabía», le respondió el duque sinceramente. «Ni siquiera lo sospechaba. Siempre pensé que solo le gustaba presumir ante sus amigas de mi amistad, pero que eso era todo». Para Terry siempre fue evidente que dondequiera que se presentara y hubiera chicas solteras presentes, e incluso algunas casadas, se levantaba un revuelo de ardorosas miradas y entusiastas cuchicheos por su presencia. Le sucedía desde joven, pero siempre pensó que se debía a las circunstancias que lo rodeaban más que a él mismo. En el Colegio San Pablo, las muchachitas suspiraban por el hijo de un noble. En América, gritaban tras él imaginándolo como todo un Romeo o un Hamlet. Y ahora, indudablemente era el ducado lo que lo hacía tan codiciable a los ojos de ciertas damas. Sabiendo el carácter tan difícil que tenía, para Terry era difícil creer que alguien se interesara realmente por él, excepto por una vez. «No puedes ser tan ingenuo con eso», le dijo entonces Ethan, sacándolo de sus pensamientos. El conde confiaba en su sinceridad y decidió creer en su palabra. «Y ya no puedes ser tan descuidado, Granchester, sobre todo ahora que vas a casarte». «¿Vas a casarte?». Esas palabras de Ethan atravesaron el alma de Terry de una forma extraña que hacía mucho que no sentía. Casarse, y con Candy. De ser otras
las circunstancias y otro tiempo. Esa era la frase que él siempre había deseado en su vida. Al oír el tono más sereno y los consejos de Ethan, Terry se dio cuenta de que su amigo por el momento confiaba en su palabra, y las cosas seguían casi normales entre ellos, al menos hasta que confirmara su versión con Aveline. El asunto no tenía por qué haber resultado diferente. Ambos realmente eran buenos amigos, que confiaban plenamente el uno en el otro, con una amistad que se había afianzado rápidamente tras conocerse. Por cierto, continuó diciéndole Ethan, tratando de relajar el ambiente, ¿cuándo lo anunciarán? ¿Cuándo se casan? Los pensamientos de Terry se toparon con pared, porque realmente no tenía ninguna información ni respuesta. Todo era una bravuconería de su parte, porque no sabía realmente lo que pensaba Candy, o qué era lo que había dicho. Es más, ni siquiera has hablado con William, ¿no es así?, dijo Ethan, completando sus pensamientos, y le explicó. Jane me lo dijo. Tratando de ganar tiempo para poner en orden sus ideas, Terry desvió ligeramente la conversación. ¿Te ofreció Clifford algo de tomar? Clifford era el mayordomo del Granchester House. No, ahora fue Ethan quien se encogió de hombros. Creo que para el pobre hombre fue evidente que esta no se trataba de una visita social. Terry entonces le ofreció asiento y pidió un par de copas para los dos, aunque él no bebería la suya. No lo haría más hasta recuperar nuevamente el control que había perdido aquella noche en que había sobrepasado su propio límite en muchos sentidos, tras sentir el espíritu agitado con las intensas reacciones que Candy le provocaba. Antes de eso, la última vez que había perdido el control había sido igualmente debido a ella, años atrás, cuando le devolvió aquella carta con un mensaje tan hiriente, y él había durado varios días perdido en el alcohol. Desde entonces lo había decidido y jamás había vuelto a beber por dolor. Al descubrir que vivir sumergido en el alcohol era como vivir con la muerte al alcance de la mano. Una vez que estuvieron sentados frente a frente, Ethan con su copa de brandy en la mano y con la de Terry en la mesilla a su lado, el duque trató de retomar la conversación pendiente. Candy y yo tenemos una historia previa que nunca hemos concretado, pudo terminar de decir Terry, pero se lo guardó. Parecía absurdo, pero en su mente él ya había vivido 1001 vidas al lado de Candy. Sí, de algo me he enterado, dijo Ethan. Y si hay alguien que pueda entender perfectamente lo que sucede entre Candy y yo, ese es precisamente Albert, William, como lo llames tú, explicó Terry. No he hablado con él, pero pondré remedio a eso después de que vuelva a hablar con Candy. Ya le dije que irás a verla mañana, apuntó el conde. ¿Y qué te dijo? ¿Está molesta? Juzgando su tono de voz, Ethan sintió una ansiosa inquietud en Terry. Su aparente seguridad se desvaneció y hasta se percibía una leve nota de vacilación y desesperanza en sus palabras. Casi parecía un adolescente nervioso en su primera cita. ¿Molesta? Yo más bien diría sorprendida, sobre todo cuando Aveline le dijo que tú y ella estuvieron en el jardín.
Creo que no solo es a mí a quien tendrás que explicar las cosas, Granchester, y sospecho que con Candice no será tan fácil como lo fue conmigo. Terry suspiró desalentado. Desde luego Ethan no podía saber que aquel compromiso entre ellos no era motivado por el amor, sino por la generosidad de Candy, aunque no hacia él, sino por otros. Y que seguramente ella no estaba involucrada sentimentalmente en absoluto como para reclamarle nada sobre su comportamiento. Bueno, Terry recuperó la compostura que había perdido segundos antes. Creo que después de mañana seré capaz de contestarte todas esas preguntas que me hiciste, Stonehurst. Ethan asintió y dio un sorbo a su bebida. Espero que todo salga bien. Ella es una gran mujer y realmente hermosa, le dijo Ethan descuidadamente, tratando de expresar su felicitación sincera y ser galante hacia la prometida de su amigo. Pero de primeras, Terry no lo entendió así. Ahora llegó su turno de recelarse. Sus ojos chispearon incómodos en una mirada severa y preguntó con un siseo: ¿Estás muy interesado en ella? Ethan arqueó las cejas intrigado por la rudeza de su tono, pero al cabo de unos segundos las levantó, cuando comprendió a quién se refería. ¿En Candice?, preguntó sorprendido. Sí, en mi prometida, confirmó Terry tajante. Y por un segundo, al verlo así, Ethan por poco suelta una carcajada. Comprendió inmediatamente por qué el duque de Granchester hasta ahora se comportaba como un hombre prácticamente inmune a dejarse seducir por la pasión de ciertas mujeres, y era precisamente porque él estaba rabiosamente apasionado por una sola. No podía juzgarlo, porque a él le pasaba exactamente lo mismo. Nunca he estado interesado en Candice. Yo estoy enamorado de tu hermana, Granchester, le reveló Ethan. ¿De Blair?, preguntó Terry, realmente sorprendido por la confidencia y por no haberse dado cuenta antes. El conde se encogió de hombros. Creo que terminé por darle celos al Granchester equivocado. Por toda respuesta, Terry le lanzó una mirada fulminante. Estoy enamorado de Blair, volvió a decir Ethan, sabiendo que había guardado muy bien su propio secreto hasta ahora. Y por lo que veo, estoy creyendo que tu hermana también lo ignora completamente. Terry lamentó que eso fuera cierto, porque Blair parecía muy entusiasmada con Sir Bradley Wharton. Era una verdadera lástima, porque Ethan era un hombre estupendo, y a Terry nada le hubiera agradado más que su media hermana le correspondiera. Se quedaría tranquilo de saber que ella estaba al lado de un hombre tan íntegro. Te sugiero que hagas algún avance, dijo entonces Terry, pero inmediatamente se sintió incómodo dando aquel consejo. Primero, porque él era el menos indicado para hacerlo, dada su nefasta experiencia amorosa. Y segundo, porque el tema de los sentimientos de su media hermana le parecía muy difícil de tratar. ¿Tengo tu permiso? ¿No hacías nada porque lo necesitabas? Claro que no, pero ¿lo tengo? Tienes hasta mi bendición, Stonehurst, bromeó Terry. Entonces lo haré, prometió Ethan, y luego él también dijo, medio en broma, medio en serio: empezaré a visitarte más seguido en Graham Manor. No creo que el hecho de que seas mi amigo te haga precisamente ganar puntos con Blair, le advirtió entonces Terry. Si no fuera tan malo para Ethan, hasta habría sonreído por la ironía.
No soy la persona favorita de mi hermana. El conde de Stonehurst sí sonrió por el contrasentido, muy levemente. Bueno, tampoco cuando fui muy amigo de tu hermano James era como si tuviera alguna ventaja. Y él sí era el favorito de Blair, apuntó Ethan punzante. Y Terry, en base a la confianza que siempre se habían tenido, abandonó cualquier condescendencia y rió con él. Después de todo, parecía que el hecho de que dos hombres fueran tan íntegros, tan guapos y tan ricos, no los eximía de que sintieran sus corazones azotados de una forma tan intensa como un huracán hace con el mar. Pero en su caso, bajo la imperceptible brisa provocada por el aleteo de unas pestañas femeninas. Bueno, pues hasta aquí. ¿Qué les pareció esta plática entre dos caballeros nobles ingleses? Qué bueno que realmente se conocían y que Ethan es un buen amigo para Terry, porque si no, cualquier otro se hubiera dejado engañar por las triquiñuelos de la hermanita, que estoy segura que en este momento a todas nos cayó en la punta del hígado. Mugre escuincla. ¿Cómo se atreve a quererse interponer entre nuestros rebeldes, así sea un compromiso fake o no? Pero bueno. Y bueno, pues ya nos enteramos de varias cosas de la vida de Candy después de la separación con Terry, que estuvo a punto de casarse con Michael y cómo lo hizo sentir, bueno, le dio falsas esperanzas, y después que regresa el otro todo ilusionado, sano y salvo, chan, que rompieron con él de una manera terrible. Pero bueno, pues mejor haber roto antes que haberse realmente embarcado en un matrimonio pues que no tenía futuro. ¿Están de acuerdo? Bueno, chicas, pues en el siguiente capítulo va a estar muy emocionante, porque ahora sí ya será la primera cita oficial de los recién comprometidos rebeldes. Yo ya quiero ver qué es lo que sucede. Bueno, pues muchas gracias a la querida Alexa PQ por permitirnos narrar sus letras. Muchas gracias a mis bellas apasionadas por sus lindas ediciones. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por estar, por acompañarnos todas las noches en estos relatos apasionados. Se despide Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Bye.